Muy buenos días, hoy día es miércoles 24 de noviembre, último miércoles del mes, último programa de este mes de IACLE y a través de Franja Visual. Y el día de hoy estamos acompañados de la doctora Sandra Herrera, que nos acompaña desde Colombia. Ella es docente de la Universidad de Santo Tomás, docente de especialización en segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, en Colombia. Y el día de hoy ella nos va a comentar respecto a uno de los artículos que hemos tenido en los últimos 2 meses publicados, que es el impacto del módulo de elasticidad en la salud de las glándulas de Meibomian, ¿no? O sea, porque de alguna forma el módulo de elasticidad es algo que viene derivado desde el inicio de los lentes de contacto de hidrogel de silicona, pero lo que se ha ido estudiando es cuál es el impacto luego de este módulo de elasticidad en las glándulas de Meibomio, que son con las que de alguna forma eventualmente interactúan. Así que, bueno, bienvenida Sandra, bienvenida a este club de revistas del mes, así que la palabra es tuya. Gracias, Guillermo, por la invitación. Me parece una iniciativa espectacular. Definitivamente quise apoyar desde el principio porque basar nuestra práctica en evidencia científica es de lo mejor que podemos hacer. Así que con mucho gusto, me dices, ¿empezamos? Y dale, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a contar y les voy a resumir un poco y hacer énfasis en las características más importantes de este reporte científico correspondiente a un estudio prospectivo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es básicamente poco a poco cómo se hizo el estudio, cuáles fueron las recomendaciones y limitaciones del estudio y cuáles son las conclusiones que finalmente servirán para mejorar nuestra práctica clínica. Así que empecemos. Ok. El artículo tiene como objetivo medir el impacto del módulo de elasticidad de los lentes de contacto de hidrogel de silicona sobre la morfología de las glándulas de Meibomio. Específicamente, no solamente se revisó la morfología de las glándulas de Meibomio desde el punto de vista anatómico, sino también desde su funcionalidad. Así que eso es lo que vamos a encontrar. El artículo fue publicado en la revista Clinical Optometry. Ahorita les digo que no estoy segura, pero estas tres personas, Asif Iqbal, Rinu Thomas, Rajeshwari Mahadevan, fueron los autores. La publicación del artículo se hizo en febrero del 2021, así que corresponde a una publicación nueva, actualizada, con buena rigurosidad científica. Se hizo una muestra bastante representativa para la población donde se hizo el estudio, que fue en India, de más o menos 90 sujetos. Así que empecemos poco a poco a relatar un poco lo que se encontró en el artículo. Nosotros partimos con la lectura de una introducción. La introducción nos recuerda un poco esos fundamentos anatómicos y esos fundamentos de definiciones para poder partir hacer o ahondar sobre la investigación. Entonces, recordemos un poco que las glándulas de Meibomio son glándulas sebáceas grandes. Las vamos a encontrar en la placa tarsal superior y la placa tarsal inferior. Se encuentran en mayor cantidad en la placa tarsal superior y estas tienen la responsabilidad de secretar la capa oleosa que va a conformar la película lagrimal. ¿Listo? Esta capa oleosa pues va a evitar la evaporación excesiva de la capa acuosa. Se cree que la disfunción de las glándulas de Meibomio puede llegar a alterar el espesor de la capa lipídica y con esto pues necesariamente va a afectar la estabilidad de la película lagrimal. La disfunción de las glándulas de Meibomio se ha relacionado con cambios morfológicos y funcionales, ¿sí? No solo vamos a encontrar acortamiento o bloqueo o obstrucción de las glándulas de Meibomio, sino también vamos a encontrar disfuncionalidad del producto que ella es responsable de secretar, que es el Meibom. Entonces, basado en esto, pues encontramos que esta es una causa común que se ha encontrado y también se encuentra reportada en literatura científica, que puede ser una causa común en pacientes de ojo seco. Los usuarios de lentes de contacto, que hay o se cuantifican más o menos en 160 millones, según el artículo, tenemos más o menos que el 88% de esos 160 millones corresponden a usuarios de lentes de contacto blandos.
Sin embargo, de este 88%, tenemos que el 75% corresponde a pacientes que son usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona. De este 75%, entre el 30 y el 50% reportaron síntomas relacionados con incomodidad de los lentes de contacto. Basándonos en la disfunción de las glándulas de meiomio y en este porcentaje ascendente de pacientes que reportan incomodidad en lentes de contacto, se empiezan a formar las hipótesis o los interrogantes que nos van a conducir al objetivo de este estudio. Creemos que el aumento de los lentes de los usuarios de lentes de contacto blandos corresponden a que ellos reportan mayor comodidad y pues se relaciona directamente con la tolerancia en los pacientes comparando entre RGP o rígidos gaspermeables con un usuario de lentes de contacto blandos. Sin embargo, los lentes de contacto blandos interactúan mecánicamente con la conjuntiva palpebral, ¿sí? Y esta interacción puede llegar a producir, ¿sí?, basándonos ya en celebrando interrogantes e hipótesis, pueden llegar a bloquear o ser causal esa interacción mecánica de la disfunción de las glándulas de meiomio. Basado en la relación entre estas definiciones y el creciente aumento de los pacientes que reportan incomodidad con el uso de lentes de contacto de hidrogel de silicona, nos basamos en el objetivo del estudio, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis específica? ¿Cuál es ese interrogante que se despejó durante este estudio y que centró la investigación? La hipótesis es la interacción mecánica continua de la conjuntiva palpebral con la superficie anterior del lente podría estar relacionado con las alteraciones anatómicas de las glándulas de meiomio. Esta hipótesis no solo se basó en las definiciones que les acabo de contar y un poco el análisis de lo que está pasando con la deserción de los usuarios de lentes de contacto de hidrogel y silicona, sino que esta hipótesis también se apoya en estudios relevantes que han aportado pues una base científica importante para que ellos puedan planear el procedimiento y poder llegar a las conclusiones que ya vamos a ver. Entonces, encontramos, digamos que otros estudios que pueden llegar a apoyar la hipótesis. Por ejemplo, Ong y Lerch afirmaron que el traumatismo mecánico de los lentes de contacto causa bloqueo del conducto de las glándulas de meiomio. Arita y Cole también, en un estudio un poco más antiguo, declararon que las glándulas de meiomio se acortan en la mayoría de los pacientes, en los usuarios de lentes de contacto. Este acortamiento, para ellos, que fue más específico, afirmaron que empezaba en el lado distal. Enríquez y Corp declararon que la disfunción de las glándulas de meiomio es causada por la agregación de las células epiteliales que se descaman y básicamente bloquean los orificios de las glándulas de meiomio. Y Algamandi y Cole afirman que el abandono frecuente de los lentes de contacto se relaciona mucho con usuarios que tienen disfunción de las glándulas de meiomio. Entonces, con estas afirmaciones y basados en estudios ya publicados, se afirmó la hipótesis que les acabo de contar. Sobre esta hipótesis, pues, se hizo el siguiente objetivo, que es este. El objetivo que persiguió el estudio es investigar el efecto del módulo de elasticidad en la morfología y función de las glándulas de meiomio de diferentes materiales de lentes de contacto de hidrogel de silicona disponibles en el mercado, con la ayuda de un sistema de memografía infrarroja invasiva. Este es el objetivo a grosso modo. Ya les voy a contar un poco más acerca del procedimiento. Cuando empezamos a hablar nosotros de módulo de elasticidad, y también muy específicamente, el artículo nos cuenta un poco y nos hace el recuento de lo que es el módulo de elasticidad, afirmando que inevitablemente el módulo de elasticidad puede alterar la superficie ocular por interacción mecánica. ¿Por qué el módulo de elasticidad y específicamente hidrogel de silicona? Pues resulta que los lentes de hidrogel de silicona, pues dado que tienen un módulo de elasticidad más alto, puede representar mayor movimiento en comparación con los lentes de contacto de módulo más bajo. Esa interacción o ese aumento del módulo de los lentes de hidrogel de silicona necesariamente me va a producir mayor fricción y mayor interacción con la superficie. Además de eso, pues vamos a encontrar que el módulo de elasticidad puede llegar a generar un impacto en la morfología y en la funcionalidad de las glándulas de meiomio. Eso está afirmado. De hecho, pues ahí, además del estudio de ellos, encontramos otros reportes científicos, específicamente
el consenso de incomodidad de lentes de contacto también lo afirma, pero no había un estudio reciente acerca de la comparación entre módulos de elasticidad versus esa caracterización en la acortamiento o en la disfuncionalidad de las glándulas de Milbom. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en este estudio. La investigación se realizó basada en un estudio prospectivo. El estudio se hizo con la atención de pacientes de forma prospectiva, no fue un estudio que revisara solo historias clínicas, realmente ellos valoraron a los pacientes en el tiempo y lo hicieron en un centro oftalmológico terciario ubicado en la India. El estudio fue aprobado pues, por la Junta de Revisión Institucional de Vision Research Foundation para que pudiera ser aprobado de acuerdo al Acuerdo de Declaración de Helsinki, y todos los pacientes proporcionaron un consentimiento por escrito para poder participar en el estudio. En el consentimiento se aclaró para cada uno de los pacientes que fueron incluidos en el estudio cuáles iban a ser los posibles riesgos asociados a pertenecer al estudio. Pues se aprobó y con eso tuvimos una población, como si yo hubiera estado, pero se logró hacer una población de 3 grupos, 90 pacientes se estimaron y se repartieron en 3 grupos. Un grupo de módulo de elasticidad bajo, otro alto y otros no usuarios de lentes de contacto. Para llegar allí, pues, hubo que hacer una buena justificación acerca de cuáles eran los sujetos que iban a pertenecer a la investigación, cuáles eran esos criterios de inclusión para poder controlar sesgos y cuáles eran los criterios que iban a causar la exclusión o la no participación de estos sujetos. La población entonces fueron sujetos que usan lentes de contacto blandos, hidrogel de silicona, de diferentes módulos de elasticidad, y personas no usuarios de lentes de contacto. Pero no fueron cualquier paciente que utiliza o ha utilizado lentes de contacto por determinado tiempo, no, fueron específicos en esos criterios de inclusión. Así es como solamente participaron sujetos que tenían una óptima adaptación del lente de contacto, pacientes que oscilaban entre edades de 18 y 35 años, para evitar el efecto de confusión que puede estar relacionado con la disfunción o el acortamiento de las glándulas de meibomian dado por la edad, ¿sí? Entonces, esto fue controlado de esta manera. Fueron incluidos solamente usuarios de lentes de contacto de al menos 1 año, ¿sí? Que usaban las lentes de contacto 5 días a la semana. Así fue que se controló o se trató pues de controlar el sesgo por mala adaptación del lente de contacto o por mantenimiento inadecuado. Entonces fueron estos solamente incluidos. Y también se incluyeron sujetos que nunca habían utilizado lentes de contacto, no usuarios de lentes de contacto. También se excluyeron desde el inicio, desde la planeación del estudio, se excluyeron y se planeaba no incluir en el estudio sujetos con enfermedades oculares o sistémicas que puedan llegar a afectar la película lagrimal. Pacientes que han sido sometidos a cirugía ocular, no es específico si fue cirugía refractiva, solo cirugía ocular, así que yo determiné que cualquier tipo de cirugía ocular no fueron incluidos en el estudio. Pacientes que hubieran o hicieran uso de su lente de contacto para uso continuo y que se los dejaran por la noche. Pacientes que tengan antecedentes con traumatismo ocular no fueron incluidos, al igual que tengan alguna cicatrización. También no fueron incluidos pacientes que utilizan cualquier medicación ocular o sistémica que pueda llegar a afectar la superficie ocular. Y entre esos, pues, se determinó que cualquier producto o medicación que pueda llegar a alterar también la película lagrimal no fueron incluidos. Pacientes, mujeres gestantes o lactantes tampoco fueron incluidas en el estudio. Entonces, con estos criterios de inclusión y de exclusión, empezaron a planear cómo iba a ser esa metodología o esos métodos para hacer el análisis no solo de la información, sino también para hacer la recolección de los datos y cuál iba a ser el procedimiento para revisar esos pacientes y poder llegar a cumplir el objetivo principal. La población fue dividida en 3 grupos, ¿sí? Unos pacientes con módulo alto, con uso de lentes de contacto de hidrogel de silicona, módulo bajo, otros módulo alto y otros no usuarios de lentes de contacto, ¿sí? Los pacientes que tenían o portaban los pacientes que fueron revisados en la
visita preliminar para descartar si no tenían algún tipo de criterio de exclusión y fueron encontrados con algún tipo de reacción papilar, más de uno, de acuerdo a la escala de Efron, fueron excluidos. Y la razón de esto es porque la memografía o la imagen de las glándulas de meiomio no iba a ser clara para poder estudiar. Entonces, esto fue como el ajuste que se hizo ya en la visita preliminar. A los pacientes que no portaban lentes de contacto, pues básicamente se les hizo el estudio completo y se siguieron en el tiempo, y a los usuarios que portaban lentes de contacto, que ya eran usuarios, se les recomendó que el día de la visita no los utilizaran durante todo el día. Entonces, esos fueron los ajustes que se hicieron antes de la recolección de los datos. Cuando se realizó la recolección de los datos, las medidas todas fueron hechas en una sola visita, pues solamente, digamos que una valoración en un mismo día, solamente se recogieron los datos del ojo derecho, aunque se aplicaron las pruebas en los dos ojos. Solamente se revisaron y se recopilaron los datos que provenían del ojo derecho y fueron los que se utilizaron para el análisis. Y solamente un clínico fue el que se encargó de hacer la recolección de los datos. Con eso pues se controlan sesgos interobservador, ya que fue solo un clínico el que estuvo preparado y capacitado para poder hacer la recolección de los datos. Así que se fijó un procedimiento específico para hacer esa valoración durante el día de la recolección de los datos. El procedimiento es muy claro en cómo se hicieron esas pruebas y cuáles fueron las pruebas que se hicieron y cuáles fueron las escalas que se utilizaron para medir cada prueba. Entonces, la primera prueba que se aplicó fue la aplicación del cuestionario SPID. La segunda prueba fue el tiempo de ruptura lagrimal. Se aplicó por tercera medida en la valoración de las glándulas de meibomio. Se hizo también la valoración de la tinción corneal, posteriormente la prueba de Schirmer y por último se realizó la imagenografía de la morfología de las glándulas de meibomio. Cada uno fue pues muy específico y el estudio es muy claro en ese procedimiento, así que les voy a contar un poco cómo se hizo para que eso nos sirva para nutrir nuestra práctica clínica. La aplicación del cuestionario SPID se hizo a todos los sujetos, tanto usuarios como no usuarios de lentes de contacto, y se escogió este cuestionario porque de los que se encuentran más correlacionados con enfermedad de ojo seco es el cuestionario que reporta mayor repetibilidad. Entonces, por eso fue escogido este cuestionario, el cuestionario SPID. El cuestionario se calificó o califica una frecuencia de síntomas en una escala de 0 a 3, siendo 0 nunca y 3 síntomas constantes. Y de acuerdo a eso, pues se lleva un valor numérico para poder interpretar cuál es el valor de la sequedad ocular. Entonces, ¿cómo se hizo y cómo declara el artículo que se realizó? El valor numérico de cada respuesta se interpreta con puntajes que van de 0 a 28. Posteriormente a eso se saca el valor total y ese valor total me da una clasificación de acuerdo a una puntuación que va a ser interpretada de acuerdo a leve, moderada o severa. Y de acuerdo a eso, pues vamos a hacer la interpretación en la escala y son consignados esos valores en la recolección de los datos. La segunda prueba que se aplicó fue el tiempo de ruptura lagrimal. El tiempo de ruptura lagrimal pues, se midió colocando fluoresceína sódica sobre el menisco lagrimal inferior. Utilizaron fluoresceína en tiras, ¿sí? Y lo colocaron o lo mojaron con una gota de solución estéril y se midió 3 veces consecutivas y sacaron el valor promedio de esas 3 medidas. Y ese fue el valor que se utilizó para hacer el análisis. Fueron 3 veces y colocaron o analizaron el promedio de esas 3 medidas. El tercer procedimiento que se hizo, la tercera prueba que se realizó fue la valoración de las glándulas de meibomio. Para la valoración de las glándulas de meibomio se hizo o se midieron básicamente 2 características: la expresibilidad de las glándulas de meibomio y la calidad del meibum. Para medir la expresibilidad de las glándulas de meibomio y la calidad del meibum se aplicó una fuerza digital específicamente en la parte central para medir las 5 glándulas centrales del párpado inferior. Eso fue básicamente donde se obtuvo la información. Para medir la expresibilidad de las glándulas de meibomio se calificó en 4 escalas. La escala 0, todas las glándulas eran expresables.
De la escala 1, 3 a 4 glándulas expresables, escala 2, 1 a 2 glándulas expresables, y escala 3 no había ninguna expresabilidad. Ninguna glándula estaba siendo positiva a la prueba. Para la calidad del MEBUM se utilizó la misma técnica aplicando fuerza digital sobre las 5 glándulas centrales y se clasificó con una escala de 4 puntos. 0 para un fluido claro, 1 para un líquido ligeramente turbio, 2 ya se encontraban partículas en el líquido turbio y 3 se encontraba espesa como pasta de dientes. De acuerdo a eso, pues se establecieron las escalas de medición, se hizo la valoración y se consignaron de acuerdo a estas escalas para poder hacer los estudios estadísticos. La tinción corneal se evaluó pues con la fluoresceína y para valorar la integridad de la córnea, y también se valoró con lisamina verde la lisis conjuntival. Se evaluó con el microscopio y básicamente se estableció la escala que utilizamos siempre: 0 normal, 1 se encuentra alguna traza de tinción, 2 se consideró leve, 3 moderado y 4 grave. Se aplicó también la prueba de Schirmer a todos los sujetos que fueron escogidos para el estudio. Se utilizó la prueba de Schirmer 1 sin anestésico tópico y se consideró normal menos de 10 milímetros, sugestivo de ojo seco moderado. Ese fue el sugestivo de ojo seco moderado, se consideró menos de 10 milímetros y menos de 5 milímetros se consideró como ojo seco severo. Para la morfología de las glándulas de meibomio se hizo la valoración utilizando el equipo Topcon SLD 701 y se realizó utilizando pues el módulo que trae adicional para poder hacer esta valoración de las glándulas de meibomio. Se considera que es una lámpara de hendidura con alta calidad de imágenes, ¿sí? Y trae un módulo adicional para poderlas valorar. Entonces se realizó eversión de los párpados superior e inferior y de acuerdo a esto se hizo el análisis. El análisis no se hizo el mismo día, se tomaron imágenes, básicamente se tomaron fotografías para poder después realizar el análisis y establecer la escala. Sin embargo, pues desde el inicio se estableció el procedimiento para poder clasificar la pérdida de esas morfología de las glándulas de meibomio de acuerdo a la siguiente escala. Grado 0, sin pérdida de glándulas de meibomio. Grado 1, el área afectada era menor del 33% al área valorada. Grado 2, el área afectada estaba entre el 33 y 66% del 100% del área valorada, y el grado 3, el área afectada ocupaba más del 66% del área total. Se sumaron los dos valores, tanto el valor dado, la escala dada en el párpado superior y en el párpado inferior, y se sacó un promedio, y ese fue el que se consideró como la valoración para la pérdida completa o parcial de las glándulas de meibomio. El análisis posterior a esto se hizo utilizando una herramienta de mano alzada que está disponible, inclusive aparece el link. Pues tuve la oportunidad de revisarlo y me pareció, digamos que una herramienta bastante versátil para poderlo utilizar, porque me deja graficar, ¿sí?, a mano alzada para poder ejercer después la comparación entre las áreas párpado superior y párpado inferior. Después yo puedo sobreponer las imágenes. Está el link, en el artículo está el link, así que los invito a revisarlo si desean pues, utilizar esta herramienta. Este análisis de las imágenes, les acababa de contar que no se hizo el mismo día, el análisis se hizo un día aparte porque requiere pues, un poco más de tiempo. No utilizó el mismo clínico que hizo la valoración o hizo la toma de las imágenes, no fue el que hizo las imágenes. Y este análisis fue el resultado, o se tomó para tener el resultado del área de pérdida de la glándula, que se calculó entre el área perdida dividida por el total del área del párpado que fue valorada. Así fue que se sacó la pérdida completa y la pérdida parcial de las glándulas de meibomio. Después de tener todos estos datos, se hace la recolección de la información y se aplican varios métodos estadísticos. Se hizo el análisis bajo varios software porque teníamos diferente información que iba a ser comparada. Así que no se pudo, realmente utilizaron varios parámetros funcionales y utilizaron varios análisis para poder hacer el análisis de esos datos. Entonces,
Todo el estudio se realizó con un nivel de significancia del 5% y se tomaron en consideración la comparación entre los tres grupos. Recordemos que aquí estamos comparando los datos del grupo 1, podríamos llamarlo así, módulo bajo, grupo 2, módulo alto, y el grupo de no usuarios de lentes de contacto. La potencia del estudio fue del 80% y el análisis estadístico se hizo utilizando el software SPSS versión 2.0, que es la última versión que está disponible, y de acuerdo a eso pues se hizo el análisis de las diferentes variables de acuerdo a la comparación que se iba a realizar. Para las variables ordinales que se distribuyen normalmente, por ejemplo como el cuestionario SPID o el Maybo Score, que tienen variables continuas, 1, 2, 3, 4, se utilizó el Clusters-Walsh para hacer el análisis unidireccional utilizó la prueba de Bonferroni y la normalidad se evaluó mediante el uso de la prueba de Shapiro-Wilk. También se utilizó la varianza de Matt-Whitney para poder correlacionar la morfología de las dos glándulas de meibomio o correlacionar las de no usuarios de lentes de contacto módulo alto y módulo bajo. Y finalmente se midieron los parámetros funcionales por separado para cada grupo y se les aplicó el coeficiente de correlación de rasgos de Spearman para poder ejercer la comparación entre grupos. Todo este análisis estadístico se hizo considerando que P iba a ser valorado como 0.05 para poder básicamente considerarlo estadísticamente significativo. Así fue que, igual que muchos estudios, tenemos que un P de 0.05 inferior a este se considera estadísticamente significativo y mayor se considera que no es estadísticamente significativo. Entonces, con esto vamos a revisar un poco los resultados que fueron reportados en la tabla. Entonces, aquí tenemos resultados demográficos en nuestra primera tabla. Encontramos que se incluyeron un total de 90 participantes, tuvimos 30 en cada grupo, y pudimos observar aquí, analizando un poco la tabla, que tenemos para cada módulo correspondiente a una proporción equitativa entre el género masculino y el género femenino. Así que tenemos de los 30 participantes con módulo bajo, 15 de género femenino y 15 de género masculino. Igual para el alto módulo, igual para los no usuarios de lentes de contacto. Tenemos edades en promedio de 24 con una desviación de 4.32, o sea que podemos tener un promedio de población de bajo módulo y de módulo alto y de no usuarios de contacto con un P menor de 0.5. Para la duración de los lentes de contacto tenemos en promedio, según los dos grupos, más o menos un promedio de 4.5. Aquí observamos pues 3.93 para los de módulo bajo y 5.43 para los de módulo alto. ¿Cuántos días o cuántas horas usa por día el lente de contacto? Tenemos en promedio para módulo bajo 12.10 y para módulo alto 10.47. Esto corresponde básicamente a la información demográfica de la población que fue estudiada. Población no mayor, si ustedes se pueden dar cuenta, en la edad no tenemos población que corresponda mayor a los 30 años ni menor a los 20 años. Entonces es un rango muy homogéneo. Tenemos también digamos que una similitud en las horas que portan el lente de contacto al día, ¿sí? Y ya se empiezan a presentar la comparación de los parámetros que se encontraron en las glándulas de meibomio. En estas tablas, la 2 y la 3, podemos encontrar la comparación entre cada uno de los parámetros que se midieron, no solo de las glándulas de meibomio, pero pues vamos a empezar a revisar estas de acuerdo a cada grupo que se estudió. Entonces, encontramos, por ejemplo, pérdidas de las glándulas de meibomio en el grupo de bajo módulo correspondiente al 18.23. Recordemos que esto corresponde al porcentaje y fue valorado, esta escala corresponde a la pérdida parcial y a la pérdida completa de las glándulas de meibomio. Entonces, aquí tenemos 18.23 y 27.40.
Igualmente en la tabla 3 podemos encontrar la expresibilidad de las glándulas de Meibomian que corresponden a los pacientes de bajo módulo, alto módulo y no usuarios de lentes de contacto. De esto pues podemos observar que de acuerdo a la escala de valoración es muy similar las de alto módulo a las de no usuario de lentes de contacto. Igual, pues el P fue mayor a 0.05, lo cual podemos considerar que no fue estadísticamente significativo la comparación entre los tres grupos, ¿sí? No se encontró una diferencia estadísticamente significativa. La expresabilidad de las glándulas de Meibomian fue muy similar, pues no se encontró gran diferencia entre estos grupos. La calidad de ese Meibomian se encontró que definitivamente sí es diferente la calidad, ¿sí? Y fue diferente se nota la mayor diferencia entre los pacientes de bajo módulo y los de alto módulo, y también contrasta con los de no usuarios de lentes de contacto. Tenemos un P de 0.028, ¿sí? Con la consideración de que esta diferencia es estadísticamente significativa. En estas tablas, pues son las mismas que estábamos analizando ahorita, pero quiero que revisemos un poco con más detenimiento la comparación de los parámetros de superficie ocular. Entonces podemos encontrar que el Schirmer test, que se aplicó sin anestesia, el Schirmer 1, nos dio un valor aproximado de 28.8 para los pacientes que pertenecían al grupo de bajo módulo, y de 26.93 de alto módulo y 28.70 de alto módulo. A pesar de que, visto así, ¿sí?, podríamos interpretar que sí hay una diferencia, resulta que el P nos dio mayor de 0.05, lo cual se puede considerar que es una diferencia estadísticamente no significativa, ¿sí? Aquí se nota menos la diferencia, aunque tenemos una tendencia a la baja en los pacientes, o en la valoración que se hizo del Schirmer en el grupo de los pacientes de alto módulo. Y aquí podemos encontrar el tiempo de ruptura lagrimal, un valor promedio con el grupo de bajo módulo de 10.13, de 9.47 para los de alto módulo y 9.67 para los de no usuarios de lentes de contacto. Muy parecido, interpretación muy parecida, tenemos un P mayor a 0.05, no significativamente, estadísticamente significativamente diferente la valoración de estos, ¿sí? Definitivamente al aplicar las escalas de comparación no se encontró que la diferencia fuera marcada entre un grupo y el otro. Aquí en esta tabla podemos revisar que no se encontró tinción corneal para ninguno de los grupos, ¿sí? Y aplicada pues la tabla o las variables para realizar la comparación, se encontró que tenemos una diferencia estadísticamente razonable. Ay, me pasé. Listo. Recordemos que la valoración de los síntomas se hizo aplicando el cuestionario SPID. El cuestionario SPID estuvo en promedio en la escala de valoración de 2 para lo de bajo módulo, de 4 para alto módulo, ¿sí?, y de 4 para los no usuarios de lentes de contacto. Aquí encontramos una diferencia significativa, ¿sí?, que se hace ver cuando tenemos el P menor a 0.05. Y esta tabla, que no dice mucho, pero ya les voy a contar, me narra básicamente la correlación entre la morfología, los parámetros funcionales y los síntomas subjetivos del paciente. Entonces encontramos que la expresibilidad de las glándulas de Meibomian fue, digamos que, correlacionada, o los patrones fueron cambiados, digamos que proporcionalmente con esa funcionalidad del Meibomian que estaba al hacer la prueba y hacer la valoración de la prueba. Y se encontró una correlación fuerte entre esa calidad del Meibomian y los síntomas subjetivos que declaran los pacientes al aplicar el SPID.
Digamos que esto fue el resultado más valuable de lo que se encontró del estudio, porque nos dejó realmente concluir que el módulo de elasticidad sí tenía una interferencia clara en la expresibilidad y en la calidad del MEBO, y esto a su vez tenía una asociación fuerte con los síntomas subjetivos que podía arrojar el paciente al hacer el cuestionario. El estudio es claro cuando habla de sus limitaciones y habla de las recomendaciones para próximos estudios. Definitivamente se observó que en los usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona sí tienen influencia sobre la morbilidad de la glándula y la función de la glándula de Meibomian, ¿sí? Más en la funcionalidad que en los cambios morfológicos que se pudieron presentar. Sin embargo, se puede asumir o se contrarresta con otros estudios que indican que el módulo de elasticidad en lentes de hidrogel de silicona blandos podrían tener una asociación con la disfuncionalidad morfológica de estas glándulas de Meibomian. Cuando se revisa y se analiza por qué nuestro estudio, este que estamos analizando hoy, no fue claro en esa diferenciación o en esa disfunción morfológica de las glándulas de Meibomian, contrarrestándolo con otros estudios, encontramos que hay un pequeño número de estudios que se realizó con esa asociación significativa y podemos pensar que no se controlaron algunos factores como por ejemplo las soluciones o los sistemas de mantenimiento, que fueron una de las limitaciones. Las imágenes que se tomaron de las glándulas de Meibomian, no había disponibilidad de esas imágenes antes de empezar el uso de los lentes de contacto, así que no se pudo determinar realmente cuál es esa diferenciación morfológica que hubo en el antes, porque no se pudieron determinar antes de que el paciente empezara el uso de lentes de contacto. Adicionalmente a eso, pues, hubo otros test que declaran en el artículo que pudieron haber hecho que fuera más valioso el estudio, porque de hecho pues no se arrojó información nueva tan importante y tan significativa, pero sí nos da sugerencia a que podemos mejorar muchas cosas en nuestra práctica clínica. Adicionalmente a eso pues está abierta la posibilidad de realizar estudios nuevos. Acerca de si se han sugerido diferentes mecanismos para la pérdida de las glándulas de Meibomian, pues además del trauma mecánico, se encuentran artículos, iniciamos hablando un poco de eso, que asocia la descamación de las glándulas, de las células epiteliales con la obstrucción de los orificios de las glándulas. Para este estudio, el porcentaje de pérdida de las glándulas de Meibomian fue menor en el párpado superior que en el párpado inferior, ¿sí? Y de acuerdo a lo que estamos asumiendo desde el inicio o estamos afirmando, también pues coincide con los hallazgos que se publicaron con el autor Poult, ¿sí? Pero esta pérdida de glándulas entre diferentes grupos fue significativamente mayor en el párpado superior y en el párpado inferior. Puede ser, y se asume, se puede analizar que el lente de contacto tiene mayor interacción con el párpado superior, provocando mayor fricción, ¿sí? Sin embargo, pues no es conocimiento nuevo. La asociación positiva entre el módulo de elasticidad y los parámetros morfológicos de las glándulas de Meibomian en el estudio fue apoyado por el efecto negativo de mayor rigidez en los lentes. Se cree pues, que el menor alineamiento del lente en los lentes de contacto con módulo alto puede causar mayor movimiento y mayor interacción mecánica, ¿sí? Así pues como inducir mayor fuerza del lente de contacto por la interacción que tiene con la conjuntiva tarsal o con el párpado. Esto podría inducir la pérdida de glándulas de Meibomian. El estudio actual no mostró diferencias estadísticamente significativas en la expresabilidad de las glándulas de Meibomian entre los diferentes grupos, ¿sí? Que fue, digamos que, de lo que se pensaba, porque se basaron, la hipótesis se basó en estudios anteriores y no fue coincidente con estudios previos. ¿Qué se declaró? Pues que se pudo haber dado esta diferencia en comparación con los estudios anteriores por la escala que se utilizó y por el método de evaluación que se utilizó para la expresibilidad de las glándulas de Meibomian. También la edad en la que fueron incluidos los sujetos, teniendo en cuenta que solamente tuvimos sujetos entre 18 y 35 años,
puede hacer que sustancialmente se marque la diferencia entre los resultados de este estudio y de los estudios anteriores, porque los estudios anteriores se incluyeron sujetos hasta 69 años. Entonces, eso es parte de lo que se asume, porque esa diferencia tan marcada entre lo que nos arrojó este estudio en contraste con otros estudios anteriores. En conclusión de la discusión, los hallazgos anteriores apoyan la hipótesis de que el modo de elasticidad de los lentes de contacto sí influye en la modificación de la morfología y el funcionamiento de las glándulas de meibomio, pero realmente proporcionó poca información nueva que no fuera contundente de acuerdo a lo que se encontró o se ha reportado en la literatura anteriormente. Por supuesto que hay algunas limitaciones claras y hay consejos para hacer estudios posteriores. Esa es nuestra tarea. Entre ellas, pues, las imágenes meibográficas solo se tomaron después del inicio del uso de lentes, ¿sí? Nunca se tomaron en cuenta de hecho, nosotros no lo hacemos en nuestra práctica clínica habitual, tomar imágenes de las glándulas de meibomio previo al uso de lentes de contacto en pacientes nuevos usuarios. ¿Listo? Ellos realmente declaran que eso sería una práctica que favorecería mucho el poder hacer el seguimiento de los pacientes y poder monitorearlos en ese acortamiento o en esos cambios morfológicos de las glándulas de meibomio. El sistema de cuidado y mantenimiento para los lentes no se controló, ¿sí? No se controló, no solamente no se controló, sino que no se parametrizó. No estuvo claro cuál utilizaba cada uno y se cree que eso pudo haber marcado la diferencia entre la tinción corneal y los resultados que dieron la tinción corneal y la poca información que estuvo disponible para comparar los tres grupos que se estudiaron. Finalmente, el espesor de la capa lipídica y las molaridades no se midieron, ¿sí? Eso pues nos dejó corta la información que había sobre el comportamiento de la película lagrimal entre grupos. Se recomienda hacer un estudio posterior, que este sea la base para un estudio posterior en el que se pueda realizar una evaluación longitudinal controlada, ¿sí? Teniendo mayor información de la película lagrimal y teniendo las imágenes de las glándulas de meibomio antes de los usuarios de lentes de contacto. Idealmente el estudio se debería hacer en usuarios nuevos para poder monitorearlos en el tiempo, realmente cómo se lleva a cabo este cambio de las glándulas de meibomio en cuanto a su morfología. Conclusiones. Realmente el estudio demostró que sí hay alteración en la morfología y funcionamiento de la glándula de meibomio, y esto pues puede ser afectado por el módulo de elasticidad del lente de contacto de hidrogel de silicona. O sea, a la hipótesis que se trazaron desde el inicio, básicamente se demostró de la relación. No se puede establecer qué tanta relación hay entre el cambio morfológico y el funcionamiento con el módulo de elasticidad. Es pues contundente que hubo más cambios en este estudio en el funcionamiento de la glándula de meibomio porque se notaron más cambios en la calidad del meibum, ¿sí? Sin embargo, pues sí nos recomiendan que debemos considerar la salud de las glándulas de meibomio como un factor importante para poder escoger y prescribir diferentes lentes de contacto teniendo en cuenta el valor del módulo de elasticidad. Y adicionalmente a eso, pues hacer exámenes de seguimiento, ¿sí? No solamente aplicando y haciendo valoración de la película lagrimal, sino incluyendo esta valoración de la salud de las glándulas de meibomio en nuestra rutina de controles. Y es importante, pues, hacer las visitas de seguimiento para poder identificar los síntomas que pueden ser sugerentes a una disfunción de las glándulas de meibomio a causa, pues, de algo modificable y que está cerca digamos que de los parámetros que nosotros podemos trazar para nuestros pacientes, como es el módulo de elasticidad. Entonces, recordemos que hubo dos cambios muy significativos, o una asociación significativa entre la calidad del meibum, ¿sí? Y los síntomas de incomodidad en los pacientes que hacen uso de lentes de contacto de alto módulo. De acuerdo a eso, pues, si no vamos a hacer
muy específicos en la valoración de la salud ocular para nuestros pacientes, en la salud de las glándulas de Meibomian cuando hacen las visitas de seguimiento. Sí podemos aplicar cuestionarios que me den información valiosa acerca de los síntomas y que yo pueda correlacionar esto pues con una posible modificación que se puede hacer al módulo de elasticidad, ¿sí? Cambiando pues la prescripción que le tienen los pacientes de lentes de contacto. Bueno, esto es pues un resumen, a grosso modo, información muy interesante. Mi conclusión propia, ¿sí? Un poco para cerrar la lectura detallada que hice del artículo, la investigación realmente es un área muy grande. El hecho de que tal vez no encontremos conclusiones contundentes no quiere decir que sean estudios que no son valiosos, al contrario. Hay una puerta abierta, continuar con un estudio un poco más controlado. Hicieron ya la mitad del trabajo, el 60%, así que es una invitación clara a formar equipos interdisciplinarios para poder realizar investigaciones. A veces es complejo porque para nosotros el análisis estadístico desde la clínica, ¿sí?, se vuelve tedioso y a veces es incomprensible, pero sí podemos establecer equipos interdisciplinarios, ¿sí? No solo desde nuestra universidad, podemos basarnos en otras instituciones para poder hacer estos análisis estadísticos. Así que fue un estudio muy valioso, nutrió mucho mi práctica clínica, aprendí mucho, así que espero que les haya podido transmitir un poco de esta lectura que hice detallada para poderles compartir. Muchísimas gracias. Sandra, pero yo creo que lo más valioso que tiene revisar este tipo de literatura, donde quizás uno podría ver el título y pensar en que el módulo de elasticidad es algo que ya se viene trabajando casi 20 años, desde los primeros hidrogeles de silicona, y lo que mencionabas tú, ¿no? Que ellos no podían tener un parámetro de comparación del valor inicial de la salud de las glándulas de Meibomian porque no lo habían registrado, ¿no? Y otros estudios, como tú decías, pues contemplan rangos de edades más grandes en poblaciones con rangos de edades más grandes. Quizás una de las razones por las cuales, y estamos de alguna manera asumiendo la razón de tener pacientes que se ubiquen en segmentos más cercanos, pues permitía un poco evitar el sesgo de que los pacientes mayores pudieran también mayor predisposición sintomática a ojo seco, ¿no? Muchos de estos cuestionarios, pues que como tú decías, solamente evalúan síntomas, nos van a dar un parámetro de referencia, ¿no? Para buscar algún tipo de efecto causal, si es que lo hay, o digamos una asociación entre la posibilidad de que un lente con un modo de elasticidad más alto pues tenga un impacto más significativo, ¿no? O estadísticamente significativo en los pacientes. Y es cierto que a veces cuando uno compara la clínica con la estadística, a veces yo puedo tener un impacto que de repente estadísticamente no es significativo desde el punto de vista, digamos, de investigación, pero cuando yo lo traslado a la clínica, de repente el impacto puede ser significativamente clínico, ¿no? Entonces yo creo que ahí tomar las estrategias que estos autores han mencionado, realizar visitas, incluir pues exámenes como la meibografía, pues son muy valiosos, como tú decías, cuando uno revisa el artículo y trata de trasladarlo a su propia experiencia profesional, uno enriquece su propio trabajo, ¿no? Y ya tienes un punto adicional de análisis cuando tú manejas los pacientes. Tienes razón, Guillermo. Estaba ahorita pensando en un poco la variación que hubo en el Kirmer y pues era estadísticamente insignificante, pero clínicamente tal vez una variación de 2 o 3 milímetros en el Kirmer para nosotros nos puede hacer la diferencia. Así que es un poco tratar de interpretar lo que está ahí y traerlo a la clínica, definitivamente. Claro, y yo creo que por el modelo de estudio que se plantea, por los, digamos, la estrategia estadística que plantean, pues probablemente la edad tenía una distribución normal porque todos estaban relativamente cercanos en edades. Los grupos fueron separados en tres grupos prácticamente homogéneos, ¿no? Porque los tres grupos tenían un número de participantes similares, lo cual es bueno
para poder tener un buen resultado. Quizás sí 30 pacientes son pocos, ¿no? O sea, cuando uno lo piensa desde el punto de vista epidemiológico, pues 30 personas son 60 ojos, pero igual sigue siendo un número pequeño para que yo pueda finalmente generalizar, ¿no? Yo no puedo, o sea, Sí, tengo un esbozo que decía punto de partida para estudios de mayor profundidad, ¿no? sí, sí, realmente es una muestra pequeña, no representativa para la población total de usuarios de lentes de contacto de hidrogel de silicona, ¿sí? O sea que no son datos que se puedan extrapolar a una población mayor, ¿sí? Y además el hecho que lo hayan hecho en un centro específico y que todos los pacientes provengan de ese centro específico también causa un poco de sesgo en la selección de esa muestra. Así que sí, no son datos que se puedan extrapolar propiamente a toda la población. Tienes toda la razón también. Pero yo sí creo que, como tú mencionabas, que sí tiene un valor clínico importante, ¿no? O sea, quizás desde el punto de vista de análisis estadístico le podríamos encontrar muchos peros, mucho sesgo, algunas deficiencias en la potencia que tiene la investigación, pero sin embargo yo creo que clínicamente al margen de la potencia que pudiera tener el resultado, porque definitivamente no hay relación causal, lo que ellos encuentran es una asociación, ¿no? No pueden demostrar que o elasticidad es la razón para los síntomas y los cambios morfológicos de las glándulas de meibomios, sino lo que se encuentran es que probablemente un incremento digamos, en el módulo de elasticidad finalmente influencia cambios morfológicos a nivel de las glándulas de meibomios. Entonces, si bien no hay una relación causal, pues sí hay una relación de asociación entre las dos variables, ¿no? Que sería básicamente el uso de lentes de contacto y la morfología de las glándulas de Meibomius. Tu micrófono está muteado, ahora Ya, sí. ya, volví. Yo creo, como tú decías, pues es extremadamente valioso todos los meses, creo que obligatoriamente sentir que estamos leyendo un artículo que nos interesa, porque en este caso particular, pues los miembros de IACLE son los que cogen el artículo que les interesa porque lo leyeron o porque lo quieren rápidamente en la parte del abstract, que dicen, bueno, esto sí me interesa poder leerlo por completo, de tal manera que de forma resumida, finalmente todos leemos el artículo, ¿no? Y nos enteramos un poquito más de qué es lo que se está haciendo. Como tú decías, es de febrero del 2021, o sea que estamos hablando de un artículo que tiene poco más de 6 meses de publicado, lo cual es información relevante, información reciente. Nada, Sandra, yo quiero agradecer tu participación el día de hoy, agradecer por tu tiempo, por haberte tomado el tiempo de preparar, leer el artículo y preparar la información, que creo que es muy valioso para todos nuestros colegas en la región. Así que te cedo los micrófonos para tus palabras de despedida. Pues de verdad con muchísimo gusto. Yo estoy completamente segura que actividades como estas nos actualizan y nos mantienen activos en el conocimiento que a veces lo damos como por sentado. Así que este tipo de iniciativas es muy valuable, así que te felicito también, Guillermo. Y no, pues cuenten conmigo para lo que necesiten. Me encantó mucho esta actividad y pues voy a estar pendiente de las próximas lecturas. Listo, Sandra, muchísimas gracias. Estamos prácticamente terminando noviembre, queda muy poquito para la finalización de este año y esperamos que definitivamente el próximo año pues nos permita encontrarnos físicamente, tener más actividad, tener más actividad de este tipo, que creo que es la que nutre más y le da mayor relevancia a lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Jackie. Chao. Vale, Guillermo, chao. Chao, chao.